porque atravesemos afán o ansiedad, no necesariamente es una muestra de incredulidad total, sino que quizás nuestra fe en ese momento está un poco débil, pero el Señor nos hablaba en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, de que nosotros podemos descansar en nuestro Padre porque tenemos un Padre bueno, que así como alimenta las aves de los cielos, los lirios del campo, cuánto más no nos alimentará y no nos proveerá a nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos. Y decíamos ahí en Mateo 6:33 que el Señor Jesucristo, para calmar nuestras ansiedades, nuestros afanes, dijo: preocúpense, afánense, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es hacer de Dios intencionalmente nuestra prioridad, que Él sea intencionalmente nuestro tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ese es un trabajo que nosotros debemos hacer diariamente. Y el domingo pasado el Señor nos permitió también tratar el capítulo hablando acerca de cómo confiar cuando no entiende el proceso. Y hablábamos acerca del proceso que vivió Job, que es un proceso bastante conocido por todos, porque a veces creemos que las pruebas, las aflicciones o las situaciones que nos ocurren es porque hemos pecado, porque, bueno, como hemos hecho lo malo, entonces Dios ahí mandó su juicio inmediatamente, mandó su justicia hacia nosotros, aunque Dios nos reprende, Dios sí nos disciplina, pero a veces creemos que cuando vienen las adversidades y los problemas, de afuera vienen y nos señalan y nos juzgan, nosotros mismos también nos condenamos y nos juzgamos, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Pero Job dice, iniciando el capítulo 1, dice que Job era un hombre íntegro, un hombre obediente, dice hombre perfecto, es decir, hombre no sin pecado, sino hombre maduro. Perfecto en la Biblia es maduro, el único perfecto es Cristo, pero que habla que Satanás se presenta delante de Dios junto a los ángeles y el Señor le dice: Satanás no ha considerado a mi siervo Job. Después Satanás le dice: sí, es que él te adora, te alaba y te es fiel porque tú le das todas las cosas. Era el hombre más rico sobre la tierra en esa época, Job. Y le dijo Satanás: pero quítale lo que tiene para que veas cómo blasfema. Y ya usted sabe la historia de Job: perdió los hijos, perdió los ganados, perdió las casas, perdió las tierras, perdió las fincas, perdió los trabajadores, perdió todo. Lo único que le quedó fue su mujer y su vida, porque Dios le dijo: no toque su vida. Cierto, Satanás no anda por ahí haciendo lo que él quiere, él está sujeto a Dios, él no tiene más poder o más autoridad que Dios. Pero ¿qué fue lo que le quedó a la esposa? Y la esposa en plena crisis le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Pero aún así, aunque Job no entendía, aunque se acercaron amigos a juzgarlo, a criticarlo, este tipo quién sabe qué fue lo que hizo por ahí escondido, este hombre quién sabe qué fue lo que hizo, aunque él no entendía y lo juzgaban y lo condenaban, Job se pudo mantener confiando plenamente en Dios. Él no entendía, es que no hay una explicación. La única explicación es que Dios permitió la prueba para probar su fe y para afirmar su fe. Y es que ese es el propósito de las pruebas. Dios no va a permitir una prueba mayor de la que tú y yo podamos soportar, dice la Escritura. Y las pruebas en nosotros, dice la Biblia, los que amamos a Dios, pues todo nos ayuda bien, y las pruebas no son para nuestra destrucción. No son para que ya dejemos todo tirado, botado, tiremos la toalla, colguemos los guayos, como decimos, sino es para comprobar la veracidad, la originalidad, no de nuestro poder y nuestra fuerza humana, de quién está con nosotros, de en quién nosotros confiamos, en quién nosotros nos aferramos. Y vemos que la conclusión final de Job fue, bueno, en medio del proceso él dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y al final, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cada prueba, cada adversidad es una oportunidad de crecer en fe, en confianza, y una oportunidad de ver a Dios en todo lo que nos ocurre. Pero ahí la responsabilidad nuestra es entonces cómo respondemos. A la medida de cómo respondemos a las adversidades y aflicciones, eso habla, ¿verdad?, lo que en nuestro corazón está. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero lo que está interno en nosotros lo habla nuestras decisiones, actos y lo que hacemos. Entonces hablábamos de cómo confiar cuando no entiendo el proceso. Decíamos en la clase
en la oración está el componente de someternos a la voluntad de Dios, no diciendo que Dios no nos diga que expongamos lo que queremos, lo que necesitamos. Sí, Dios dice pidan y hallarán, pidan y se os dará. El Señor nos manda a pedir, pero también nos dice que debemos someternos a su voluntad, aún no entendamos, entendiendo nosotros que Él sí entiende, que Él conoce. Decíamos, Dios no entiende nada, Él no está entendiendo cosas, decíamos en la clase. No, porque Dios no necesita primero que nadie le explique y nada lo toma por sorpresa. Entonces Dios no es que Él esté entendiendo nuestra situación, no, Él conoce nuestra situación. Entender es como, estoy tratando de descifrar esto cómo funciona, esto se mueve para acá, para allá. No, Él conoce esto cómo funciona, porque Él lo creó, un ejemplo, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Y el día de hoy, hermanos, entonces vamos a estar hablando, este último capítulo de la serie Aprendiendo a Confiar en Dios, es confiar hasta el final. Dios no nos ha dado una fe temporal. ¿Cuántos creen eso? Dios no hace nada temporal. Él no permitió que su Hijo muriera en la cruz para darnos algo que es contrario, que voy a decir es lingüísticamente contrario, para darnos algo eternamente temporal. Eso es lingüísticamente contrario, ¿verdad? Dios no nos da nada temporalmente o eternamente temporal. No, las cosas que Dios nos da, principalmente la salvación, es eterna, es para siempre. Y dentro del paquete de la salvación nos dio la fe, nos capacita en la fe para que nosotros podamos vivir no momentos de confianza o temporadas donde tengo fe, sino para vivir confiando en Él por los siglos de los siglos, porque nuestra vida, que lo peor que nos pueda pasar en este mundo es partir con el Señor, aunque no es lo peor, digamos lo último, que no es lo peor, es cierto, es ganancia morir en Cristo, pero digamos lo último que nos pueda pasar es partir de este mundo. Seguiremos eternamente confiando y alabando al Señor. Y hermanos, la mayor muestra de fe, de confianza hasta la muerte, hasta la sangre, ¿quién es? Nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, es el mayor ejemplo, modelo de cómo confiar en Dios hasta el final. Esta confianza podemos descifrarlo también de que ahí Jesús, en el pasaje que vamos a leer y vamos a buscarlo, Mateo 26, 36, para que estemos en el contexto y poder entrar en detalles, vamos a ver lo que al Señor Jesucristo le sucedió en los últimos días, quizás la noche anterior, antes de ser crucificado. Mateo 26, 36 al 46, vamos a leerlo primeramente. Mateo 26, del 36 al 46. Mateo es el primer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y dice así la palabra de Dios. Mateo 26, 36, dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sí, estamos hablando de Jesús, angustiarse en gran manera, el Hijo de Dios, de ese mismo se está refiriendo. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Lucas dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos, y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, van dos, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo. ¿Y qué hizo? Y oró por tercera vez. ¿Qué dijo en la tercera vez? Dice, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse, ya ustedes no aguantan más, duerman ya, duerman y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿A quién vio Jesús ahí mientras hablaba? Ya venía Judas, el que lo traicionó. Judas ya venía, ya lo vio, ya, levántense, duérmanse ya, que ya viene el que me va a entregar. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, versículo 46, levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega, allá viene el que me entrega. Entonces, hermanos, esta es una de las escenas, aparte de Cristo en la cruz, recibiendo camino a la cruz, recibiendo los azotes, y en la cruz, habiendo recibido todo tipo de transgresión, de aflicción, de maltrato, de golpes y demás, fue, podemos decirlo, el segundo escenario más difícil y más terrible por la cual Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que atravesar para que nosotros hoy tengamos vida eterna, para que nosotros hoy tengamos salvación. Recordemos algo importante. Cuando miramos al Jesús revelado acá en la Biblia, no dejemos de lado que aunque Jesús es Dios, es decir, de la misma esencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, de la misma esencia, los tres divinos, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad, debemos no pasar desapercibido que este Jesús que está hablando acá no es un espíritu. El Espíritu de Jesús estaba ahí en Getsemaní. No era un fantasma como lo dicen los gnósticos. Dicen que no, que eso fue una aparición de Jesús. No, era Jesús, el Hijo de Dios, realmente encarnado en un cuerpo de carne, de huesos y de sangre como usted y yo tenemos. Que si Juan el discípulo pellizcaba a Jesús, porque me está pellizcando, él sentía, ¿cierto? Que él iba caminando, haciendo haciendo la obra del Padre, y él se cansó en el camino, tomó agua con la samaritana, tuvo hambre, le dijo a los discípulos que pescaran, asaran un pescado, hicieran esto, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio. Debemos recordar que Jesús allí en ese momento estaba 100% encarnado, sin dejar de ser 100% Dios. La doctrina cristiana declara a través de las Escrituras que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Lo que Jesús adquiere es un cuerpo que el Padre le prepara para poder venir y realizar y cumplir la gran comisión o la misión de morir en la cruz y cumplir la voluntad perfecta del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo está viviendo una terrible situación. Ya estaba llegando su hora y Él humanamente sintió todo el peso del castigo, humanamente sintió todo lo que la Biblia relata, los azotes, la corona de espinos, su costado traspasado, los golpes, los insultos, todo el Señor lo vivió en la carne, pues era el único, cierto, que podía salvarnos, pero Él lo vivió de manera física, lo vivió de manera carnal. ¿Y qué está diciendo la Escritura? Que Él llegó con los discípulos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué fue el primer recurso al que Jesús acudió antes de atravesar tremenda situación? Voy a mi Padre, voy a la oración. Obviamente Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. ¿Y qué fue lo primero que le acudió? A la oración, a la oración. Jesús ahí en ese momento, lo vemos en el huerto de Getsemaní, se encuentra altamente angustiado. Dice que Él está triste hasta la muerte. Y dice la palabra de Dios que Él sudaba como gotas de sangre. Jesús esa noche anterior, antes de ser entregado, dicen los científicos, los médicos y todas estas personas, de que Jesús atravesó la mayor carga de estrés, de angustia que un ser humano puede vivir, a tal punto que los vasitos sanguíneos de su rostro, de su cuerpo, de su piel, se explotaron, se reventaron, y su sudor, imagínense usted jugando fútbol o haciendo deporte sudado, ahora imagínense que eso fuera sangre. Así Él estaba sudado en sangre de la alta angustia que Él estaba viviendo, porque ¿qué era lo que Él estaba pensando? Jesús no se estaba preocupando no tanto por los azotes físicos.
era que él iba a recibir, ahí en la cruz, iba a recibir el peso, la carga por nuestros pecados, representado en toda la ira de Dios sobre su Hijo amado, la ira que usted y yo merecemos. No merecíamos, la merecemos, que por Cristo no ha sido derramada la ira a nosotros, sino que ha sido derramado su amor y su gracia, pero Él recibió toda la ira justa. Es una ira justa, la ira de Dios es una indignación santa, limpia y pura a causa del pecado. Dios se indigna con el pecado, Él no tiene relación con el pecado, ni promueve el pecado, al contrario, nos llama para hacernos sus hijos, transformarnos y limpiarnos. La preocupación más alta y la angustia era recibir el peso de la ira de Dios, ese castigo y el abandono del Padre. Jesús nunca fue abandonado por el Padre. Él vive y vivió y vivía antes de ir eternamente con el Padre. Es el eterno Hijo de Dios. Él nunca vivió allí abandonado por su Padre, y el pensar que su Padre lo iba a abandonar en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y derramar toda la ira, ¿cierto?, de su Padre, era lo que mayormente le causaba alta angustia. En ese momento, cuando la presión era insoportable, cuando la soledad era evidente, cuando sus discípulos dormían y el cielo parecía guardar silencio, Jesús no retrocedió. ¿Qué hizo Jesús? El ejemplo del Señor Jesús, que sufrió en la carne plenamente. ¿Qué hizo Él? Oró, se postró, luchó y confió. Jesús estaba viviendo una lucha interna, pero oígase acá, no luchando en que será que hago la voluntad del Padre o tiro la toalla. No, esa no era la lucha de él. La lucha de él era eso, que él sabía lo que le venía, pero él ora, se postra, lucha y confía. Punto 1 allí, o subpunto. Si Jesús, el Hijo de Dios, mostró una vida en dependencia con el Padre, cuando tuvo aflicción siempre iba a su Padre, siempre acudía al poder de su Padre, aunque Él es poderoso. ¿Cuánto más nosotros, que no somos Jesús, que no somos divinos, que no somos ángeles o no somos todopoderosos, cuánto más nosotros no vamos a necesitar de la gracia de Dios para soportar las aflicciones, las pruebas, y para el Señor ayudarnos a sobrellevar y a soportar las cargas y las cosas que nos suceden a diario? Llevémonos a este principio. Jesús nos muestra como ejemplo, en medio de una alta angustia y aflicción y tristeza, oró, se postró, luchó, porque no es una fe pasiva, es una fe que clama, ora, confía, pero actúa. Ama, ¿verdad? Ora, clama, confía y actúa. Y finalmente Él declara y dice, pero no sea, en su primera vez dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es confiar hasta el final. La verdadera confianza en Dios, hermanos, no es ausencia de problemas. No es ven a Cristo para que todos tus problemas se solucionen. No, porque sería mentir. Sería darle a ustedes una falsa expectativa y mostrarles un falso Dios. Vemos la vida de todos los cristianos, de la historia de la iglesia, de todo aquel que ha querido seguir a Cristo. Tenemos oposición por el mundo, Satanás y nuestra carne. Hay una lucha espiritual. Cuando Dios te llama por soldado, te recluta en las milicias celestiales para ser embajador y soldado, y para mí más en la corriente de este mundo, y por lo tanto se van a presentar contratiempos, se van a presentar adversidades, ¿cierto? Entonces, la verdadera confianza en Dios no es ausencia de angustia. Tampoco nos enseña este pasaje que confianza en Dios no tiene que ver con la negación del dolor. Tampoco es una fe superficial que sonríe con sarcasmo, ¿cierto?, con masoquismo ante la tormenta. ¿Cuál es la verdadera confianza en Dios entonces? Es una rendición absoluta a la voluntad soberana del Padre, aun cuando esa voluntad conduce al sufrimiento. Eso revoluciona nuestro corazón y nuestra mente. Porque uno dice, bueno, Dios quiere el sufrimiento para mí, quiere mi tristeza. Puedo decir que no. Pero lamentable o afortunadamente es uno de los medios más poderosos que Dios usa. El sufrimiento, el dolor en nosotros, vuelvo y digo, no para destruirnos, sino para formarnos. ¿Cómo es probado el oro? Primera de Pedro capítulo 1.
¿Será que lo meten en este cuarto, en esta habitación que tiene 2 aires y lo colocan el oro ahí? Qué chévere. ¿A cuántos grados estaremos con los aires? Como a 22 grados, 23 grados, no sé. No, el oro es probado ¿dónde? Fuego puro, candela que derrite, pero que purifica. ¿Para qué prueban el oro? Lo derriten para quitarle lo que se llama las escorias. Las escorias son aquellas partículas que no son oro, que están contaminando el oro, para vender un oro puro. Y Pedro dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Y dice que si el oro es precioso, ahora nuestra fe es mucha más preciosa que el oro, cuanto más Él no nos probará a nosotros. Dios usa el dolor, Dios usa el sufrimiento, ¿verdad? Para formarnos, fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra dependencia a Él. Y hermanos, esto es necesario en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros seremos probados en diversas pruebas. Vea el capítulo 1 de Pedro capítulo 1, todo el capítulo 1. Dice que es necesario que atravesemos diversas pruebas para que nuestra fe sea probada como el oro, para que al final de todo esto nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Es para comprobar, ¿verdad?, nuestra fe a Él. Entonces, no es ausencia de angustia, no es una fe que sonríe sarcásticamente, es rendición absoluta a la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad conduce al sufrimiento. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? ¿Cuál fue la prueba terrible de Abraham? Ahora póngase usted en la posición de Abraham. Póngase usted y yo en la posición de Abraham. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Una prueba terrible. ¿Qué le pide Dios a Abraham? A su hijo. Aquí varios tienen pues a sus hijos, nietos al lado. Usted imagínese que Dios directamente te estuviera hablando: Flor, hija mía, entrégame a Valentina en sacrificio. Carlos, entrégame a Carlos Miguel. Ya ves a tal lugar, prepara un cuchillo, una soga, un burrito y llévatelo allá al cerro de las 3 cruces, y allá lo vas a degollar, lo vas a sacrificar y me lo vas a entregar como ofrenda a mí. O sea, imagínense, la hermana, imagínense que le pide a su niña. Dios le pidió a su único hijo. De pronto tengan más de un hijo. Su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Uno no se imagina qué hizo Abraham. Abraham no se sabe, no da detalles en la Biblia. Cogió su burrito, vistió a su hijito Isaac, el hijo de la promesa, después que lo tuvo después de viejo, lo preparó, ensilló el caballo, el burro, el asno, el camello, donde se fueron. Preparó sus utensilios para el sacrificio. Dijo: vamos a entregar sacrificio. Cuando van subiendo la montaña y sabe, pero padre, yo veo que están las piedras, está para la candela, está el cuchillo, está la leña. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Y Abraham no sé cómo, ni usted tampoco sabe y nadie lo sabe, aunque sí sabemos, confianza y fe absoluta en Dios. Fue con su hijo y iba preparando todo, y cuando lo iba a degollar como un animalito, como cuando sacrifican un cerdo, un chivo, para, le dijo el Señor a través de un ángel: para, no, Abraham, espérate un momentico, detén tu mano sobre el muchacho. Tremenda prueba. Abraham sabía que esa prueba lo estaba llevando al sufrimiento, pero decidió en su corazón obedecer por encima a Dios antes que sus mismos sentimientos, sus mismas emociones y su mismo deseo. Es una rendición absoluta y voluntaria a la voluntad del Padre, aun cuando eso me está conduciendo al sufrimiento. Dios lo recompensó y Dios proveyó. Luego de que detuvo su mano, ¿qué encontraron entre los arbustos ahí enredados? Un corderito, un animalito que estaba ahí, y Dios proveyó. Bueno, teológicamente hablando, esa escena apunta al sacrificio de Cristo. Cuando Abraham dice Dios proveerá, pues no habla de dinero, no habla de cosas materiales, habla de que Dios proveerá un cordero que se iba a sacrificar por nosotros, y ese corderito que entonces Abraham cogió o tomó representa a Cristo, que Cristo ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Isaac iba a ser crucificado, pero ¿qué hace Cristo? Toma nuestro lugar, se sacrifica Él por nosotros. Dios provee un cordero, Dios provee a Jesucristo y Él toma nuestro lugar. Pero fue una prueba terrible. Y aquí hay algo glorioso. El Padre
al que Jesús se encomendó en Getsemaní es el mismo Padre que tú y yo tenemos hoy. Y aquí la pregunta es, si Cristo confió en el momento más oscuro de la historia redentora, ¿qué nos impide a nosotros confiar en medio de nuestras pruebas? Vámonos más de cerca a Getsemaní y ahí encontraremos más detalles importantes que nos van a enseñar cómo Cristo confió en el Padre de manera completa y hasta el final. La pregunta es entonces, no es si Jesús sufrió, la pregunta es cómo respondió al sufrimiento. Según Mateo 26:36, donde estamos, no solo el Señor, no solo vemos la angustia, vemos el proceso de una confianza que se afirma en medio de la lucha. ¿Qué dice Isaías 53? Dice Isaías 53 que el Señor fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué significa experimentado en quebranto? Que sufrió y experimentó el grado más alto y profundo de dolor, de angustia y de tristeza por causa del peso del sufrimiento que le venía por nuestros pecados. Pero mire lo que dice Hebreos 5, 7, 8. Mire, hasta el Padre, hasta Dios tuvo que formar a su Hijo. El Padre formó a su Hijo. ¿Cómo no nos va a formar a nosotros? Mire lo que dice Hebreos 5, 7, 8. Dice así, y Cristo, en los días de su ¿qué? Carne, no era un fantasma, no era un espíritu, en el día que estaba encarnado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Está hablando del pasaje de Getsemaní. Hubo súplica, ruego, clamor a quien le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. ¿Qué aprendió Abraham con su hijo? Obediencia. ¿Qué aprendió Job en su gran prueba? Obediencia. ¿Qué aprendió Cristo? Obediencia. Y ese aprender no era porque Cristo no conocía, Cristo es soberano. Ese aprender es experimentar vivamente, ¿verdad? Y aprendió obediencia. Las pruebas y luchas que vivimos a diario son escenarios que Dios permite para fortalecer nuestra fe, enseñándonos a obedecer en medio de ellas. Sí, porque es fácil obedecer a Dios cuando todo va bien. Es fácil venir a la iglesia cuando todo va bien. Es fácil levantar las manos cuando todo va bien. Leer la Biblia, orar cuando todo está, no hay problema, nevera llena, carro tanqueado, moto tanqueadas, impuestos pagos, la empresa marchando. Pero vamos a ver como otro punto, es que la confianza en Dios no niega la realidad. La fe, la confianza, la fe no niega la realidad. Ahora, ¿cuál era la realidad de Jesús en ese momento? Estamos en una excursión dentro de Getsemaní, Jesús, los discípulos durmiendo y Jesús ahí orando. Estamos dentro, imagínense ahí. ¿Cuáles fueron esos ingredientes de la realidad? Tristeza, angustia y dolor. Había eso, ¿verdad? O sea, exteriormente hablando, ¿verdad? Lo que él expresó, tristeza, angustia y dolor. El versículo 36 entonces nos dice, 36 y 37, que Jesús llegó a ese lugar que se llama Getsemaní y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, ¿el escenario cuál fue? Getsemaní. ¿Qué era Getsemaní o qué significa? Esto es importante, este detalle. ¿Qué significa Getsemaní? Significa o era el lugar donde las aceitunas eran trituradas hasta extraer el aceite. Y esto no es casualidad. Aquí el Hijo es triturado, presionado, y aquí comienza la trituración del alma del Redentor. Todavía no había recibido ni un solo azote, no había recibido la corona de espinas, no había recibido ningún golpe físico, pero ahí es donde Dios estaba empezando, ¿verdad?, a triturar ahí el alma, así como a las aceitunas para sacar su aceite. Estaba empezando la trituración, angustia de Cristo. Esto fue antes de la cruz visible, ya había una presión invisible. La realidad emocional de Cristo, el texto empieza diciendo que él empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Mateo usa dos términos. Para tristeza, Mateo en el griego utiliza el término tristeza profunda, dolor interior. Y para angustia en el griego significa angustia extrema, agitación del alma, sensación de opresión insoportable. No es incomodidad ligera, no es estrés pasajero, es peso aplastante. Y luego Jesús mismo declara en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí vemos, hermanos, la verdadera humanidad de Cristo. Cómo
Como lo dijo un teólogo, Calvino, él dijo, si Cristo no hubiera sentido el horror real del juicio, no habría sido nuestro sustituto completo. Jesús no estaba actuando, él estaba sintiendo. Amén. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:21. Hablando de qué era lo que le producía angustia. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, ¿de quién se refiere ahí? Al Señor Jesús. Al que no conoció pecado, él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él estaba tomando el lugar del pecador, se hizo, no cometió, no, él hizo pecado, no, se hizo pecado. No pecador, porque a veces se confunde, se hizo pecador, no. Él recibió el pecado sobre él, nuestro pecado sobre él. Mire Gálatas 3:13 también cómo lo describe. Gálatas 3:13, ya para ir entrando en desarrollo final. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Siendo bendito, se hizo maldito, siendo santo, se hizo pecado por nosotros, siendo justo, se hizo injusto, siendo inocente, se hizo culpable, siendo rico sobre todas las cosas, se hizo pobre por amor a nosotros. En Getsemaní comienza a sentirse el peso de nuestra culpa. Él llevó tu culpa, llevó mi culpa. Nosotros somos los culpables que merecíamos el peso de la ira, pero Jesús en amor dijo, yo iré, yo voy, envíame a mí. Yo ocupo el lugar de Fabio, de Carmen, de Nelly, de Kelly, de todos nosotros los que estamos acá. Él dijo, yo voy como el Salvador, ¿verdad?, del mundo a ocupar nuestro lugar sin merecerlo, sin merecerlo. La angustia, hay algo aquí importante, no anuló su dolor, o más bien la angustia no anuló su confianza, la tristeza no canceló su obediencia, el peso no lo hizo retroceder. Y aquí aprendemos una verdad vital: confiar hasta el final no significa no sentir dolor, significa no abandonar la voluntad del Padre en medio del dolor. Eso es confiar hasta el final, no abandonar el barco en medio de la prueba. Muchos creen que si están angustiados están fallando en la fe. Pero mire que ya hablamos de Job y ahora hablamos de Cristo. A veces creemos que por estar angustiados, ¿verdad?, es porque estamos fallando en la fe, pero Cristo no pecó, Cristo no falló en la fe ni nada, y pasó angustia, pasó tristeza. Como siguiente punto, la verdadera confianza ora y se rinde a la voluntad del Padre. ¿Qué dice el verso 39? Dice que yendo un poco adelante, ahí mismo en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, que dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como quiero, sino como tú. Mira lo que está sucediendo. Aquí no vemos evasión. Él no evadió por todos lados. Vemos oración. Aquí no vemos una huida, Cristo se nos escapó, Cristo se fue, huyó. No, aquí vemos rendición. Ahora, Jesús se aparta. Más adelante, a medida que su angustia crecía, Él se apartó a solas, más a solas, para orar a Dios. Y hermanos, esto nos deja un principio importante. Y es que hay veces que nosotros debemos apartarnos. Cuando estamos en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la prueba, a veces debemos apartarnos, no de Dios, sino apartarnos de los afanes, apartarnos de la corriente del mundo, apartarnos de tantas cosas para ir a tener un encuentro especial con el Señor. Hay momentos, hermanos, donde la lucha espiritual es personal, donde solo se va a resolver entre tú y Dios, Dios y tú, en la comunión, en la intimidad con Él. Los discípulos no podían cargar esa copa, nadie podía orar esto mejor que Él. Hay momentos que son tú a solas, tu corazón descubierto, abierto allí delante de Dios. Jesús se apartó, no dijo, vamos a orar nosotros, ayúdenme. No, sino que hay veces que necesitamos, ¿verdad?, ese a solas con Dios. Hay batallas que solo se ganan en la intimidad, que se ganan a solas con Dios. Él se postra, mire este detalle, Él se postra sobre su rostro. Literalmente fue que Él puso su frente y su nariz, su boca, su rostro sobre el suelo. Y esa postración no era que está de rodillas, como uno lo hace normal, que se pone así.
No, ese postrarse era su cuerpo totalmente en horizontal, postrado, tirado completamente al suelo. Él se postra. Hermanos, y a veces creemos que en la oración la postura no es importante. A veces creemos que no, eso, como sea que esté mi cuerpo, Dios me escucha. Sí, Dios está mirando el corazón, amén. Pero aquí Jesús está dando este detalle para decirnos que la postura en como nosotros clamamos, oramos, rogamos a Dios, es importante. Postrarse sobre el rostro en tierra era señal de absoluta sumisión ante la soberanía divina. Él no ora de pie, no dice puesto en pie oró, no. Hay unos pasajes que se dicen puesto en pie oró. Aquí en un momento especial de sufrimiento, lucha, angustia y presión, Él se postra. No ora distraído, es que estoy orando pero estoy pensando por allá en otra cosa. Él se entrega por completo a los brazos del Padre. Aquí vemos la perfecta humanidad del Hijo sometida a la perfecta voluntad del Padre. Y Él dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No es incredulidad que Cristo mostró, es la expresión real de la humanidad de Cristo. El Hijo no desea el sufrimiento en sí mismo, pues nadie ama el dolor. ¿Cuántos aman el dolor? ¿Cuántos aman estar tristes? Ninguno de nosotros. Pero hay que tener atención en algo. A pesar de eso, Cristo no cuestiona el plan de su Padre. Él solo pregunta si hay otra vía dentro del propósito eterno. Es lo que dice, Señor, pasa de mí esta copa, y diciendo, Señor, ¿no habrá otra manera de podamos salvar a la humanidad, de pronto haciendo así un chasquido de dedos y que todo el mundo se salve? Es lo que está diciendo Cristo. Pero si no hay, Él sabía que no había. Señor, pero si no, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. No es incredulidad, ¿verdad? Es la expresión real de la humanidad de Cristo. No cuestiona el plan. La respuesta es clara del cielo. ¿Qué dijo el cielo? No hubo respuesta para su... Bueno, por lo menos positiva, para su petición. No porque el Padre sea cruel, no, sino porque no hay otra manera, o no había otra manera de redimir al mundo pecador. Si hubiera otra forma de salvarnos, la cruz habría sido innecesaria. Esto confirma la exclusividad del Evangelio. Solo a través de Cristo, del sacrificio del Señor Jesucristo, tenemos salvación. Amén. Y para ir terminando, cuando Él dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, aquí está el clímax de lo que estaba ocurriendo, el contraste. Estaba la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre. Bueno, en griego la escritura enfatiza la prioridad de la voluntad del Padre. Aquí se revierte la tragedia del Edén. Getsemaní, en algún sentido, representa al huerto del Edén. ¿En qué sentido lo representa? En el huerto del Edén, ¿qué dijo el hombre? Dios le dio leyes: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal porque morirás. El hombre dijo, aquí mando yo. Vino la mujer, comió, le dio al hombre. Desecharon la voluntad de Dios. En el huerto, Adán dijo, se hace mi voluntad aquí. Y mira la tragedia que pasó. Pero en Getsemaní, Cristo, que es el segundo Adán o postrer Adán, nuestro representante, él no dice, se hace mi voluntad, porque yo soy Jesús. Él dice, pero que se haga la tuya. Es decir, donde Adán fracasó en el Edén, Cristo venció en el Getsemaní. Cristo venció en el Getsemaní. Aquí se revierte, se tipifica, se representa la tragedia del Edén, pero con una bendición final para nosotros. Cristo no abandonó el barco, Cristo no se fue a la huida, Cristo no abandonó la visión, Cristo no colgó los guayos, no tiró la toalla, no se cansó hasta el punto de que se fue, se perdió y se fue hasta lo último de la tierra escondiéndose de su Padre. Él dijo que se haga tu voluntad. El segundo Adán, dice Romanos 5, es Cristo. Donde Adán fracasa, Cristo vence. Donde Adán peca, Cristo obedece. Donde Adán hace su voluntad, Cristo hace la del Padre, que era lo que Adán tenía que hacer para mantenernos puros y mantenernos santos y mantenernos perfectos. Pero esa pureza y santidad se cae porque Adán peca y entra el pecado. Cristo vino a restaurar esa comunión. Cristo vino a restaurar, ¿verdad?, ese plan de Dios que había sido transgredido por Adán. Él vence donde el primer hombre falló. Cristo no solo muere, Cristo obedece muriendo. Y su obediencia no fue automática, piloto automático, no, fue consciente, fue voluntaria, fue intencional. Eso es confianza madura, no es resignación fatalista, es sumisión amorosa. Ya para terminar, confiar hasta el final significa algo profundo, significa entregar el derecho
a negociar con Dios. La oración no es una negociación con Dios, ¿verdad? Significa que la fe verdadera no solo dice líbrame, sino que también dice, si no me libras, seguiré confiando. Esa es la fe madura, la fe adulta, la fe, cierto, verdadera. Mira lo que dice Daniel capítulo 3, versículos 17. En el caso de Daniel, a ellos les pasó un caso particular. Dice, ellos iban a ser echados al horno de fuego, porque no adoraban a Nabucodonosor. Hubo una orden y cuando sonaran las trompetas, en la estatua de Nabucodonosor se arrodillaran todos los que vivían ahí y adoraran. Ellos dijeron, no señor, nosotros adoramos a ese Dios, no a ningún hombre, ni a ninguna estatua. Y él dijo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fe y confianza. Pero mire más abajo lo que dice, y si no, ¿qué? Y si no nos libra, pues ya vamos a dejar de creer porque ese es un Dios falso, no sirve eso. No. Y si no, sepas, oh rey, mire esa confrontación de fe, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso se llama carácter, se llama fe madura, se llama saber en quién tiene los pies puestos, se llama saber en quién has creído, en quién has confiado y a quién estás adorando. Significa quién te ha llamado y qué es lo que ese que te llamó ha hecho por ti. Fe madura, adoración correcta, visión bien puesta. Nos amenazaron de muerte, horno de fuego. Imagínense usted, tengo un horno ahí ardiendo de no sé cuántos grados. Te vamos a echar ahí si no adoras. Dios me puede librar. Y si no me libra, no nos interesa, no te adoraremos. Fue lo que le dijo. Siguieron adelante, pero a veces, ¿qué pasa, hermanos? La presión del mundo nos tambalea. El azote del pecado nos debilita. Las corrientes y los soplos del mundo a veces nos desestabilizan. Los problemas vienen y ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar y ya no quiero leer. Vienen las situaciones y nos desesperamos a gran manera. Dios nos puede librar. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará Jehová. Pero a veces Dios no nos libra necesariamente del horno de fuego donde estamos, nos libra del temor, de la desconfianza y de la incredulidad, aunque sigamos en el horno. Es increíble y tremendo. Aunque sigamos metidos en el horno de candela o en el foso de los leones con los colmillos y el hocico abierto para devorarnos, a veces no nos libra de eso, pero sí nos libra de eso, de la incredulidad, de la desconfianza, del temor, del qué dirán, de tambalearnos, ¿verdad?, en la fe, de ser inconstantes. Como Dios puede cerrar la boca del león. Y mire que al final, esto termina gloriosamente. Si usted lee más adelante, Daniel, capítulo 3 y 4 y 5, dice que ellos fueron ingresados al horno de fuego. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuántos hombres eran? Eran 3, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey, viendo, eran 4 porque ya vamos a hablar con el otro personaje que estuvo ahí. Fueron echados al horno de fuego, aumentaron la llama y el rey veía y dijo, pero esta gente como que no se consume, súbanle candela. Y vieron otro hombre extra que no había ingresado ahí. Ese hombre era el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice que cuando alzaron la llama, los soldados que estaban custodiando el horno de fuego se incineraron, se quemaron. Y luego de esto que a ellos les pareció extraño, apagaron. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando adentro? Esta gente no se consume. Yo los veo como hablando normal, como si estuvieran por ahí. Dice que no se quemó ni uno de sus cabellos. Dios los libró. La fe, hermanos, la confianza en Dios. Y ellos estaban tan confiados que si se quemaban, igual no iban a postrarse delante de ese falso rey que se había impuesto para adorarle. La fe madura produce firmeza. La verdadera confianza no se mide, cierto, a veces por las circunstancias, sino como reacciono. Y hermanos, terminamos diciendo que el mismo Padre, para terminar, que sostuvo a Cristo en el huerto, que protegió a Daniel, que guardó a Job, que guardó a Cristo, es el mismo Padre que nos sostiene hoy. Al final del Getsemaní, ¿qué dice? Y Dios envió ángeles para que le fortalecieran. Ese mismo Padre, esa misma ayuda, está disponible para todo aquel que lo pida, todo aquel
que lo desee, que lo anhele, que reconozca que necesita de Dios. No estás solo en tu angustia, no estás abandonado en medio del silencio, nos dice Dios en esta mañana. Dios no te ha olvidado en tu proceso. A Dios no se le ha escapado de control tu vida. Si el Padre no abandonó al Hijo en la hora más oscura de la historia, ¿usted cree que te va a abandonar a ti por el cual su Hijo murió? Como diciendo, ese sufrimiento de mi Hijo a mí me interesa, voy a abandonar por los cuales Él murió. No, si no abandonó a su Hijo, no abandonará a los que hemos sido salvados por el sacrificio y el sufrimiento de su Hijo. No te abandonará a ti. Confiar hasta el final no es decir, entiendo todo, ahora sí confío porque lo entiendo. No, es decir, Padre, aunque no entienda nada, tu voluntad es suficiente. Así que el Señor nos invita en esta mañana a rendir nuestra voluntad a Él. Yo le invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. Al final Cristo, muriendo, ¿qué fue lo que dijo? Padre,